Daremos inicio a nuestra liturgia de la oración de la mañana y la tendremos en pantalla en cualquier momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas, tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas, mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del texto del Evangelio para este octavo domingo después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Es un texto cortado, así que, porque así lo ha puesto el leccionario. Entonces estaremos escuchando la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, los versículos 30 al 34, hay un tijeretazo del leccionario y viene 53 al 56. Correcto. Y dice así, versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar Jesús, vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo esperándoles largo rato. Pasamos al versículo 53, que dice, después de atravesar el lago, llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabía que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en la plaza y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Esta es la palabra inspirada por Dios. Amén. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Nuestro texto continúa con el del domingo pasado en parte, y entonces uno puede ir correctando algunas cosas. Lamentablemente el leccionario ha hecho un corte ahí entre los versículos, o sea, lee hasta el 34 y después salta al 53. Nos deja fuera dos relatos que en realidad son importantísimos porque hacen en la unidad de la lectura del Evangelio según San Marcos. Claro, el leccionario está tratando de ir agrupando temas, pero entonces lo que hace es como que nos rompe la lectura del texto como lo venimos trayendo. El próximo domingo va a aparecer un texto que es del Evangelio según San Juan, pero que es el relato, uno por lo menos de los relatos que nos faltaría. Cuando uno encuentra un texto cortado y lo primero que se pregunta es, bueno, ¿qué es lo que dejaron afuera? ¿No? Eso es lo primero que uno dice. Y es interesante porque lo que ha quedado afuera, entre el texto del domingo pasado que leímos, claro, lo que el leccionario va a tratar de hacer es tomar algunas cuestiones temáticas. Pero el domingo pasado leíamos el texto sobre quién es Jesús y ese texto sobre la muerte del Bautista, la comida, la celebración del cumpleaños del rey Herodes, donde si uno mira un poco las estructuras, como me lo señalaron después, no a la mañana, sino a la tarde, en el culto con gracia y libertad, claro, en la comida, entre los platos, o sea, el último plato que se sirve es
la cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja también, ¿no? O sea, es el mismo tema de la comida. O sea, la comida del rey termina su fiesta de cumpleaños con la cabeza del Bautista como parte de la comida. Nuestro texto de hoy ha salteado dos partes cruciales ahora. La primera, multiplicación de los panes. Y bueno, hay mucha tradición histórico-crítica con el texto bíblico también, se ha metido muy adentro esto, y está bien, para algunas cosas sirve. Pero claro, como hay más de un relato, han dicho, bueno, con uno alcanza, y se pierde esto de, bueno, el autor tiene dos relatos. Entonces uno dice, bueno, o simplemente el autor era repetitivo y aburrido, en el tiempo a escribir era mucho más complejo que ahora con teclear las cosas caminan, pero era mucho más complejo. Entonces, no hay que pensar que los autores antiguos eran simplemente descuidados, eran mucho más cuidadosos y cuidadosas probablemente que nosotros hoy en día. Entonces, claro, cuando eso está, por algo está ahí. También ha quedado fuera el relato de Jesús caminando sobre las aguas, que de alguna manera cierra o completa el Jesús que en la tempestad está durmiendo. Si uno viene leyendo Marcos viene poniendo como estos, uno diría, especie de contrapesos en el relato del Evangelio. Y esto se va volviendo importante en cómo construye sentido, en esta pregunta de quién es Jesucristo. Es decir, entonces, claro, cuando uno empieza a dejar cosas afuera, bueno, son agujeros que van quedando por el camino también. Sin entrar a hacer una crítica a los que arman leccionarios, que también tienen la realidad que no les alcanzan la cantidad de domingos para meter la totalidad de los textos. Entonces, bueno, estas cosas también están presentes. Pero hemos perdido en esta lectura la contrapartida, por un lado, del cumpleaños, la fiesta del rey, que es la multiplicación de los panes, aunque el domingo que viene va a aparecer en su versión juanina, y hemos dejado afuera también en la lectura esta otra parte de no es ahora el Jesús que duerme y los discípulos que preguntan, ¿no te importa lo que nos pase? ¿Recuerdan? El texto sobre el viaje en el barco y la tempestad en el mar de Galilea, donde ahora aparece Jesús caminando sobre las aguas, ¿no? Como Señor de la tierra y el mar. O sea, estas cosas que Marcos nos va trayendo, que vuelve a esto de quién es Jesucristo. Lo que sí el leccionario ha tomado son algunas partecitas que tienen que ver con las curaciones y el relato de la gente que llega de todos los lugares. Mientras por un lado, desde los centros, digamos, más eruditos, o como uno quiera llamarlos, hay una posición más bien negativa, excepto en casos puntuales, ¿no? Porque, bueno, Jairo, jefe de la sinagoga, va a ir y va a pedir por la salud de su hija, la mujer que toca el borde del manto de Jesús. O sea, a pesar de que los grupos, digamos, bueno, fariseos, herodianos, y habían aparecido escribas, maestros de la ley también, no están felices con lo que está pasando, la gente, desde sus necesidades, encuentra respuestas en Jesús. Y es un poco donde el leccionario nos lleva hoy en esta pregunta de quién es Jesucristo para nosotros, nosotras, a través de los tiempos. Y nuestro texto de hoy, bueno, claro, y tiene que ver también en cómo leemos la Biblia. Desde dónde leemos la Biblia, cómo leemos la Biblia. Y uno de los elementos que sale ahí a la superficie en nuestra lectura del Evangelio de hoy es el de las curaciones. O sea, hoy es un texto que como, al haber sacado las otras partes, sí, nos ha dejado muy sobre la mesa, sobre el espacio de reflexión, el tema de Jesús y las curaciones. Y también el texto tiene como esa lectura para
nosotros, nosotras, nuestras comunidades, particularmente en nuestras herencias de lecturas muy moralistas de la fe, donde las curaciones simplemente ocurren como respuestas a una necesidad. O sea, no está la mirada protestante ahí de, bueno, pero no, simplemente están ahí porque necesitan ser curados. ¿Dónde está alguna otra cosa más lúgubre y pesada que el protestantismo le encanta mechar aquí y allá? No está. Simplemente hay una necesidad, la gente se acerca, la gente es curada y retoma lo de la mujer que toca el manto de Jesús, lo vuelve a traer como imagen y conecta. Y entonces uno dice, pero ¿cómo entra a jugar entonces el tema de la fe como posiblemente lo interpretamos con algunos siglos de cristianismo encima? Este texto tiene la frescura que nos vendría bien tomar de vez en cuando, de esto de buscar las respuestas a nuestras necesidades en Jesús. Tiene esa cuestión tan directa y tan, digamos, privada de todas las cargas que las estructuras religiosas de las cuales somos parte les ha ido poniendo, que nos deja simplemente en eso, el poder acudir a Jesús en busca de aquello que es necesario. Claro, esto, por un lado, no les gustaba a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley de la época. Y a los fariseos, escribas y a maestros de la ley de hoy en día, nosotros tampoco nos gusta. Pues decimos, bueno, no, acá tiene que haber otro tipo de organización de la cosa, ¿no? Esto de que ir tan directamente, no. ¿Dónde está, no sé, nuestra moralidad protestante? ¿Dónde están nuestras formas culturales? ¿Dónde está toda una cantidad de elementos que hemos ido agregando que uno se pregunta cuando hacemos una lectura otra vez de estos textos? Bueno, ¿cuánto sentido tienen? Porque llegamos a esto de cómo leemos la Biblia. Y bueno, ¿qué predicamos? ¿Quién es Jesucristo? Porque claro, la Biblia, y Lutero diría el Antiguo Testamento es la Escritura, el Nuevo Testamento es predicación, pero tomemos la totalidad, que es finalmente lo que venimos heredando ya con unos 2000 años, bueno, es una temporada, sin duda. La Biblia da testimonio, decimos es la norma, y es correcto. Pero ¿qué hace la Biblia? Apunta a Cristo. Y desde Cristo leemos la Biblia, hay un ida y vuelta. Y esta es un poco la clave que nos ayuda a salirnos de tanta pacatería en algunas veces que nos metemos, donde la palabra de Dios, aunque decimos cuando leemos la Biblia, es una fórmula que bastante reciente litúrgica, no estaba antes en las liturgias más tradicionales, decimos algún formato de palabra de Dios, lo cual está bien, siempre y cuando no caigamos en la trampa, que era un problema que no tenían los antiguos, de que eso era una especie de dictado estenográfico desde Dios, sino esto de, inclusive nuestro castellano ha perdido en el recorrido, la cuestión de que los sustantivos tienen, en algunos idiomas más antiguos, o presentes también, como el alemán, así como conjugamos los verbos, básicamente en el presente, o hablamos del pasado, nos referimos al futuro, o sea, el tema del tiempo lo tenemos. Pero el tema del caso, bueno, quedó en las preposiciones, por ahí, pero lo hemos perdido. Entonces, claro, cuando decimos palabra de Dios en nuestro castellano, en nuestro uso, nos suena mucho como dictado. Nos pasa con muchas palabras. En la belleza del texto griego,
las traducciones latinas o el alemán, está el tema del caso. Entonces, claro, el genitivo, que es, para hologos tuteu, ¿no? La palabra de Dios, ese de no es una palabrita, está metido dentro del sustantivo, de Dios, es toda una cosa. Entonces, claro, tal vez la mejor traducción para pensar es palabra que pertenece a Dios, más que un dictado. Es propiedad de Dios la palabra. Bueno, claro, y si, como ya vamos a leer un texto juanino el domingo que viene, el cuarto evangelio abre con este tema, ¿no? La palabra, logos, verbo, fue la traducción latina, que después permeó en nuestras traducciones durante mucho tiempo. La palabra asume la carne, la palabra asume lo humano. Y entonces palabra y humanidad, vida, se conectan en esta pregunta y respuesta de quién es Jesucristo. Palabra hecha carne, asumida la carne. No una cosa como decir, bueno, una cosa externa, palabra que va afuera y se hace, no, palabra que asume, que incorpora. Ahí está la idea. Entonces, desde ahí se vuelve a leer el texto bíblico. Y entonces nos encontramos con estas cosas, es decir, donde la gente llega en busca de salud y la encuentra. Y no hay una cuestión de obligaciones e intercambio, no es te doy la salud a cambio de algo. Esa es la gran diferencia de este planteo, es decir, no es la problemática del cumpleaños del rey, donde hay toda una serie de intercambios, te doy una cosa a cambio de la otra, y todo termina con la cabeza del bautista como parte de la mesa servida. La gratuidad de la gracia de Dios también es la gratuidad en todas las consecuencias de la gracia de Dios. No hay un intercambio. Es decir, bueno, no sé si te van a escuchar. No importa. Yo tengo que hacer mi parte también. O sea, Dios me ayuda, pero yo tengo que hacer mi parte. Bueno, ¿cuál es la parte que uno debe hacer? Recibo toda la ayuda de Dios. O sea, Él me ayuda, pero yo tengo que también hacer mi parte. No puedo hacer todo. Lo que uno pone como parte es la apertura a lo que uno recibe. Uno puede ir para otro lado, uno puede girar y dar la espalda. Ahora, en el campo de la gracia, ahí está uno de los centros de la tradición, de las tradiciones evangélicas en general, algunas con más acento que otras, de que la justificación, como decimos, es por la sola fe, y la fe es un regalo de la gracia. Ahora, ¿cómo después esto lo trasladamos, ahora sí, a la vida de todos los días, el otro campo? Bueno, ahí están las conexiones y las preguntas. ¿Qué pasa con nuestros semejantes? ¿Qué pasa con los demás? Es decir, ¿cómo el regalo de la gracia, tomando estas imágenes del texto bíblico de hoy, es decir, que lo leemos en esta ida y vuelta, ¿no? Que leemos del texto hacia Cristo, la norma, la Biblia, y cómo lo leemos de vuelta. La norma apunta a Cristo y desde la palabra encarnada, o sea, la fe y el amor, volvemos a leer el texto bíblico. Y ahí encontramos las pistas de cómo, entre comillas, funcionar en nuestro mundo. No hay un intercambio con la gente en cuanto al tema de lo que de Dios se recibe. Sí está la pregunta de qué es lo que, a partir de esta, entre comillas, experiencia de fe, trasladamos a nuestra vida cotidiana y a cómo, de alguna manera, interaccionamos con, ahora sí, las necesidades de otros y otras que buscan
y esperan encontrar en aquellos y aquellas, nosotros, nosotras, que por lo menos colocamos en algún lugar el cartelito de personas cristianas, colocamos que de alguna manera también somos embajadoras, embajadores de esa esperanza diferente. ¿Quién es Jesucristo? Era como arrancaba esto ahí, ya arriba en el capítulo 6, y si es uno de los profetas, y Herodes dice es el Bautista que volvió para embromarme la vida por la que me mandé, es decir, todas esas cosas que aparecen en el texto. Pero ahora estamos viendo que Jesucristo es aquel presencia de Dios en el mundo que trae respuesta a las necesidades concretas de la gente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde estamos nosotros, nosotras en esto de ser presencia de Jesucristo en el mundo ante las necesidades concretas de los y las demás? Que el Señor nos conceda una bendecida semana y que el texto nos siga hablando. Y la próxima semana le vamos a leer Juan. Vamos a leer Juan y ahí va a aparecer parte de esto que nos ha faltado, claro, en otra versión, de otro autor, de otro evangelista, más reciente, bueno, todas esas cosas. Pero va a aparecer una clave de lectura del Evangelio. Así que nos estaremos encontrando para continuar esta reflexión la próxima semana, domingo, 10:30, en la oración de la mañana. Y vamos a pasar a tener un tiempo de oración. Dios nos guarde en esta semana. Amén. Bellas flores guarda el bulbo, la semilla un manzanal, el capullo nos promete mariposas a volar. En el frío y crudo invierno, primavera oculta está. Cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Hay un canto en el silencio, melodía por brotar, nuevo día nos anuncia la más densa oscuridad. Del ayer viene el mañana, su misterio cuál será. Cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo dirá. Nuestro fin es el comienzo, nuestro tiempo infinidad. Hay fe latente en vivir eternidad. Al morir resucitamos, victoriosos al final. Cuándo y dónde no sabemos, solo Dios nos lo